Entonces, esto, no vean lo que está abajo, simplemente después lo van a repasar, pues ya les queda la presentación, pero fíjense, acá está el peligro, ¿ven? De que este individuo A, que era portador de un gen heterocigota, donde la chica no se podía expresar porque estaba controlado por el gen dominante, la grande, si esa chica viene por la vía paterna a X y por la vía materna a X, se juntó acá en la chica en el individuo, en el hijo, y es ahí donde permitimos que el gen se exprese. A ver, que ustedes tienen más cerca el colegio que yo, más cerca, por lo tanto tendrán los conocimientos mucho más frescos. ¿Qué pasó? A ver, durante siglos y siglos y siglos, ¿qué pasó en la realeza, en la historia de Europa? ¿Qué pasó? Se casaban entre ellos. Sin juzgar la historia, pues no podemos juzgar, podemos analizarla, estudiarla. ¿Por qué? Porque por cuestiones, fíjense, durante siglos, por cuestiones políticas, religiosas, estratégicas, militares, económicas, un combo muy grande, ¿quiénes se casaban entre sí? Los casamientos eran arreglados por todos estos motivos. Entonces, había un grupo muy pequeño en la Europa durante siglos de que se reprodujeron individuos que pertenecían a las distintas coronas, en función de esas variables que hemos hablado recién. Y este rey, este que ven acá en la figura, que ya le ven la cara que tiene algunos aspectos fenotípicos particulares, ¿verdad? Bueno, este rey es uno de los mejores ejemplos de lo que es el efecto de la consanguinidad. Fíjense que acá dice, el padre de este rey, que este rey Carlos II, fíjense que tenía repetido en su árbol genealógico, como antecesores, tenía repetida Juana la Loca 8 veces, acá Ana de Bohemia 9 veces, a Isabel 4 veces, hacia arriba. Es decir, esos individuos, esas personas, como todos nosotros, llevamos genes dominantes y genes recesivos en nuestra información genética. Bueno, en este rey confluyeron muchos pares de genes recesivos que lo llevaron a lo que vamos a comentar, ¿no? El padre de este rey, que era Felipe IV, no tuvo descendencia con la esposa. Y vamos a ver que uno de los caracteres, o el grupo de caracteres que más se perjudica cuando hay consanguinidad, son los caracteres reproductivos. Fíjense qué casualidad, no tiene descendencia con la esposa. Entonces, ¿qué hace? No tuvo mejor idea que casarse con la sobrina, el rey Felipe IV. Con la sobrina le nacen casi todos los hijos muertos y queda Carlos II. Y Carlos II, cuando cumplió la mayoría de edad, que ya había muerto el padre, lo coronan rey, pero la capacidad intelectual estaba disminuida al máximo, el sistema inmunológico era pobrísimo, tenía hemorragias permanentemente, es decir, era una persona que no tenía prácticamente defensa en su organismo, era estéril. Entonces, esta fue prácticamente la máxima expresión de lo que fue la consanguinidad en la realeza. Imagínense un puñado de personas que durante siglos se reprodujeron entre sí. Entonces, por eso le llamaban en realidad el hechizado, y el hechizado era por el aspecto que tenía él, ¿sí? Es una historia bastante triste, él muere con 30 y pico de años, ya con aspecto de viejo, pero en realidad, bueno, obviamente no se sabían todos estos problemas de la consanguinidad, pero obviamente por todas esas cuestiones que comentamos, se produjo. A ver, ustedes ya han hecho mejoramiento vegetal. Si yo les pregunto qué es el maíz, ¿es una planta autógama o alógama? Alógama. Bien, entonces, ¿qué quiere decir alógama? Que el polen de la flor no va a polinizar su espiga. Es decir, va a polinizar la espiga de otra planta, ¿verdad? ¿Qué pasa con la soja? ¿Es autógama o alógama la soja? Autógama. Autógama, bien. A ver, como ya han visto también cómo se hacen los híbridos, vieron que los híbridos de maíz, ¿qué pasa? Decimos que es una planta alógama, el polen tiene que ir a polinizar la espiga de otra planta. Pero ¿qué pasa con los genetistas, los ingenieros que trabajan en los semilleros?
¿Cómo se hace un híbrido? Hay que autofecundar el maíz. ¿Para qué? Hay que autofecundarlo, es decir, el polen va a polinizar su propia espiga y ahí se van produciendo distintas generaciones, normalmente 6, 7 generaciones de líneas consanguíneas, es decir, de alta homocigosis, y después esas líneas son plantas chiquitas, deformes, con prácticamente unas espigas muy chiquitas, con muy pocos granos, son deformes, y uno dice, ¿cómo esas plantas chiquitas de líneas consanguíneas después se cruzan entre sí, dos, y se obtiene el híbrido comercial que es el que compramos, donde salen todas las plantas con buen porte, con uniforme en altura, en la estructura de la planta, de la disposición de la hoja, todas polinizan el mismo día, todas florecen el mismo día. Esa uniformidad, ¿cómo se logra? Ya vamos a ver un poco por qué es el vigor híbrido. Entonces, imagínense que esa autofecundación se va haciendo 6, 7 generaciones, hacen las líneas consanguíneas y después se cruzan entre sí para obtener los híbridos. Entonces, imagínense acá que partimos, acá vamos a tomar un ejemplo de autofecundación. Partimos de 1.600 individuos que son heterocigotas, de grande y de chica. Si autofecundamos, nos quedan 800, en la primera generación, 800 individuos heterocigotas, y va a haber 800 más que van a ser homocigotas, doble dominante o doble recesivo. Si seguimos autofecundando, quedan la mitad, el 50% heterocigota, y el resto quedan doble dominante o doble recesivo. Y así sucesivamente se va disminuyendo un 50% de generación en generación, hasta llegar prácticamente a la sexta generación con individuos, prácticamente no hay heterocigosis, todos son homocigotas, doble dominante o doble recesivo. Esas son las líneas consanguíneas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Y cuál es la primera idea que tenemos que grabarnos? Si contamos la cantidad de genes de grande y de chica, fíjense que acá en los primeros, en la parental, en la generación parental, había 1.600 individuos. Por lo tanto, hay 1.600 genes de grande y 1.600 genes de chica. En la F1 vamos a tener 800 individuos heterocigotas, pero tenemos 800 de grande más 800 de grande, sigue habiendo 1.600 genes de grande. Y hay 800 de chica más 800 de chica, sigue habiendo 800 genes de chica. ¿Esto qué quiere decir? Si van siguiendo generación en generación, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Vamos a la tablita de abajo, los números que están en rojo. Que la frecuencia de los genes dominantes o recesivos no va a cambiar nunca. Es decir, hay autofecundación, pero nunca va a cambiar. Siempre va a ser el 50%, va a seguir siendo de genes dominantes y el 50% de recesivos. Por lo tanto, el primer concepto que nos tiene que quedar grabado es que la frecuencia de los genes no van a cambiar nunca. Cambian las frecuencias de los genotipos, incrementándose los individuos homocigota, tanto dominante como doble recesivo como doble dominante, y disminuyendo los heterocigotas. Ustedes imagínense que hay un grupo de individuos, de seres humanos que son, no sé, hay un caso en Colombia de un pequeño pueblito en la cordillera que está muy aislado, que no recuerdo ahora cómo se llama enfermedad de tal, que es el nombre del pueblo, donde están aislados casi hasta el día de hoy, tienen un acceso muy, muy restringido, muy complicado, y prácticamente se han reproducido durante siglos de los individuos del propio pueblo. Y ya, obviamente, mujeres y hombres del mismo pueblo, reproduciéndose durante siglos, imagínense el grado de consanguinidad que hay. Ya tanto hombres como mujeres a partir de los 30 años tienen unos síntomas muy parecidos a lo que es la enfermedad de Alzheimer. Ustedes saben lo que es el Alzheimer, que normalmente viene ya cuando la persona ya a la tercera edad. Bueno, ahí ya prácticamente en la juventud ya están los individuos, hombres y mujeres, están prácticamente con Alzheimer. Entonces, ¿eso a qué se debe? Es que se han juntado el doble homocigota, el doble recesivo, perdón, se ha juntado en el mismo individuo. Ahora, ustedes me van a decir, ¿cómo y por qué vimos esto si en realidad en las especies domésticas no hay, digamos, autofecundación? Es cierto,
el bovino, en el porcino, en el ovino, no hay autofecundación. Pero yo les diría, les hago una pregunta, a nivel profesional, nosotros, en el reino animal, estoy diciendo reino animal, y ya para enfocar un poquito más le voy a decir un insecto. ¿Qué insecto puede haber uno puede decir que se autofecunda, que es hermafrodita, que sí nos interesa desde el punto de vista profesional, que está en las pasturas de invierno? Supóngase que uno siembra un cereal de invierno, o para grano, el pulgón. Si tenemos que hacer recorrido de lotes, por ejemplo, y vamos para ver lo que es la densidad de plagas, el control de plagas, y vemos que hay pulgones, no vayamos una vez al mes, ni siquiera una vez a la semana. Vamos un día y hay 2 pulgones por metro cuadrado. Vayamos al día siguiente, pues al día siguiente puede haber 100 por metro cuadrado, y al otro día puede haber 1000 o 10.000 por metro cuadrado. ¿Estamos? El pulgón es una especie al final del reino animal, pero que a nosotros técnicamente sí nos interesa. Bueno, el pulgón, sin caer en esto, lo que es la autofecundación en la especie de interés comercial, pero sí sepamos que hay ciertas especies como como el pulgón, que sí nos interesa desde el punto de vista de la profesión. Entonces, fíjense que la frecuencia, eso nos tiene que ver claro, la frecuencia de los genes no va a cambiar nunca. Imagínense que hay un pequeño grupito de individuos, de seres humanos, que se reproducen entre sí durante varias generaciones. No vienen genes traídos por ovnis o por... Los genes que están en esos individuos que van a ir naciendo hijos e hijas son los que salen de esos 5 hombres y 5 mujeres que constituyen el grupito. Y los nietos también, es decir, los genes que están en esos 10 individuos, 5 y 5, van a ser los que van a pasar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Puede haber algo de deriva, algo de segregación, ya lo hemos visto, pero en general es un grupito muy pequeño que se reproduce entre sí. Entonces, que quede claro es esto, los genes que están van a estar siempre, tanto dominantes como recesivos. Lo que hace la consanguinidad es que se produzca un aumento de la homocigosis y una disminución de la heterocigosis, que es lo que vemos aquí en esta placa. Entonces, acá vemos que se va a incrementar o va a aumentar la homocigosis como principal efecto de la consanguinidad, tanto doble dominante como doble recesivo, pero incremento de homocigosis al fin. Por lo tanto, disminuye la heterocigosis, es decir, disminuyen los pares de genes en estado heterocigota. ¿Está claro eso? Bueno, y entonces nos va a llevar fundamentalmente que aparezcan, fíjense, en general aparecen estos problemas que van desde problemas reproductivos hasta problemas ya anatómicos o de enfermedades, precisamente por tener sistemas inmunológicos deprimidos en el individuo, nos lleva a la aparición de este tipo de problemas que nos afectan en cualquier población de cualquier especie, digamos, que podamos llegar a trabajar. A ver, fíjense, por ejemplo, pie de mula. Pie de mula significa en el bovino que se han soldado los 2 dedos de la pezuña. Similar a lo que es el pie de una equino, al vaso de una equino. La doble musculatura, la hipertrofia muscular, la vamos a ver la semana que viene, van a ver con fotos los animales, las reses, la carne también, se debe a un doble recesivo. Individuos que ya se detectaron en la década del 60 en Europa en varias razas, que aparecían con un exceso de músculo y nadie sabía por qué, y bueno, se fueron seleccionando esos animales. ¿Por qué? Porque la gente quería carne y no quería grasa. Bueno, esos animales con más músculo, que tienen un nicho de mercado X, en Europa bastante grande, ya lo vamos a ver muy bien con fotos la semana que viene, se debe a un doble recesivo. A ver, si yo les digo, por ejemplo, la hernia umbilical, ¿a qué especie la pueden relacionar a la hernia? Que es típica, no ahora en las granjas modernas, donde ya se trabaja con cruzamientos o con cruzamientos industriales, pero sí cuando antes había pocos individuos atrás de la casa en el campo, que eran normalmente dedicados a la faena para la fabricación de embutidos para el invierno. ¿Qué especie es? El chancho. Es típico el chancho herniado, es decir, antes cuando cualquier productor tenía, no sé, 10 chanchas atrás de la casa y un padrillo, y normalmente se usaban para consumo interno, era muy común
la aparición de hernias en casi todos los lechones, en los chanchos, ¿sí? En los individuos, en los hijos. ¿Por qué? Porque había un solo padre, 10 madres, y bueno, y ese padrillo se utilizaba durante varias generaciones, y era prácticamente inevitable que apareciera ese doble recesivo que provoca la hernia umbilical. A ver qué otro. El cáncer de ojo, ese otro típico también, que se debe a un doble recesivo. Porque hay individuos que pueden tener la cara blanca, recuerden que no necesariamente el pelaje blanco me va a producir cáncer de ojo, sino que tiene que haber una predisposición. Ya vamos a ver después también en la fotografía de lo que es el careta, que es el cruzamiento entre un Angus y un Hereford, que sale el ojo normalmente sale con anteojera, pero, por ejemplo, individuos como el Hereford, no necesariamente por tener la cara blanca van a dar individuos que tengan predisposición a sufrir cáncer de ojo, pero sí, ya cuando hay consanguinidad, sí tiene una mayor predisposición. Bueno, aquí tiene un poco lo que son los defectos que van a aparecer y cómo agrupalmente esta placa nos tiene que quedar muy clara.